Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Qué gusto poder el día de hoy estar con ustedes. Pues bueno, vamos a dar inicio porque bueno, tenemos el tiempo también corriendo y bueno, por respeto a su decisión de conectarse y de hacerlo puntualmente, pues vamos a dar inicio. Qué bueno que se pudieron conectar a esta parte de la masterclass de lo que hemos venido trabajando sobre el tema del juego del dinero y que vamos a continuar con la lección que vamos a tener el día de hoy, pues refrescando muchísimo lo que vimos en la sesión anterior. Es por eso que pues les doy la cordial bienvenida a esta sesión, que es la sesión del juego del dinero, parte 2, donde vamos a empezar a darnos cuenta de más información que nos van a ayudar a traer la conciencia de qué es lo que verdaderamente está pasando en nuestra vida económica, de lo que verdaderamente estamos desarrollando en lo que queramos emprender cada uno de nosotros, ¿no? Pues bueno, vamos a dar inicio, pero antes que nada voy a dar un breve repaso de lo que vimos un poco la sesión anterior, pues para tener el hilo conductor de lo que hemos venido trabajando sobre este aspecto y sobre esta área, ¿no? Que hoy se le conoce como pues la mayor consideración en la vida de las personas lo que es el dinero. Y vamos a darnos cuenta de por qué ha sido así. O sea, por qué nosotros hemos venido dando ese poder al dinero en nuestras vidas. Y es por eso que estamos en un juego que hablábamos en la sesión anterior, un juego o donde conoces las reglas y las utilizas a tu favor, o un juego donde pues no conocemos las reglas y podemos pasar toda una vida enojándonos, perdiendo, haciendo corajes, frustrados, desanimados, y vaya, pues imagínate, hablábamos la sesión anterior que pues toda la vida ya tenemos que ver con temas de dinero, pero ¿cómo lo queremos empezar a trabajar a partir de hoy? Con sabiendo las reglas del juego y el conocimiento necesario y la información y la sabiduría para aplicarlo correctamente o pues en desconocimiento, en ignorancia y pues fracasando constantemente, ¿no? Por eso vamos a continuar y vamos a entender, ¿no? Hablábamos la sesión anterior brevemente que era la conciencia financiera y darnos cuenta de que nosotros somos los únicos responsables encargados de poder desarrollar y expandir pues nuestra riqueza. No hay nadie más que lo pueda hacer por nosotros. También hablábamos y comentábamos que existían diferentes tipos de ingresos, de los cuales pues conocimos que era el lineal, el de ganancia y el residual. Cada uno representa una forma de generarlo y hay algunos que nos dicen que es el más inteligente, que es el de la libertad financiera, que es el residual, y los otros son los pueden ser más desgastantes, ¿no? Y decíamos que el lineal era el de la seguridad financiera, el de la comodidad, el de ganancia y el de la libertad del residual. Y vimos un par de ejemplos en cada uno de ellos que hoy podíamos entender y visualizar, pues, cómo poderlo generar, cómo poderlo aplicar a todo lo que hoy en día pues estemos generando, ¿no? Ya de manera muy particular en cualquier proyecto que estemos haciendo. Eso lo vimos en la sesión anterior. Nada más estoy recapitulando un poquito la información para traer el hilo conductor y poderlo empezar a aplicar a nuestro favor, porque eso es la clave de todo, ¿no? El traer esa información, irla viendo cómo la relacionamos con nosotros, cómo todo inicia desde manera particular y cómo después todo va a ser en lo que tú quieras emprender. Y vimos algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de ingresos, recordando que vimos la definición de la educación financiera, que era la capacidad de generar dinero, administrar y multiplicar ese dinero. Y que en estos tres pasos viene el proceso que hoy estamos viendo, que es cómo generar dinero con tres tipos de ingresos.
lineal, de ganancia y residual. Más adelante vamos a ejemplificar y lo vamos a ver en uno de los temas que están preparados para el día de hoy para entenderlo todavía mucho mejor. Vimos que existían los tipos de egresos, que se clasificaban como fijos y variables, cada uno con su ejemplo, y veíamos que aquí es donde estaba pues esa derrocha económica que vimos en la sesión anterior, en esa vasija donde pues hay vasijas que están abajo de nosotros, esperando a que nosotros derrochemos ese dinero para que unos cuantos pues se hagan más ricos y la gran mayoría de las personas cada vez se haga más pobre, ¿no? Y veíamos y pusimos un ejemplo de cómo era uno y cómo era el otro y cómo el dinero no se perdía, sino solo se transfería, ¿no? Para ir generando esa misma línea. Conocimos lo que es el estado de resultados de manera individual, que era conocer los tipos de ingresos menos los egresos o los gastos, pues nos iba a dar un resultado que podía ser positivo, negativo, o cero, ¿no? Y comentábamos que en la masterclass íbamos a ejemplificar un poquito este tema, íbamos a profundizar y darnos cuenta, ¿no? Y darnos cuenta cómo este estado de resultados, pues nos va a decir cuántos tipos de ingresos tenemos, o sea, darnos cuenta cómo si tenemos un lineal o si tenemos ganancias, si tenemos residual. La suma de estos tres nos va a dar el total de ingresos y la suma de los egresos, de los fijos y variables, nos van a dar el total de egresos. Y que si a nosotros hacíamos esa suma aritmética y nos daba un resultado positivo, esto significa que nuestros ingresos son mayores a nuestros egresos. Pero si nosotros hacíamos esa diferencia aritmética y salía un resultado negativo, que nuestros egresos fueran más grandes que nuestros ingresos, pues aquí podíamos tener una situación de estar usando o abusando de la deuda para cubrir estos egresos, ¿no? Y que no sea nada favorable. Adicional a eso, nos dimos cuenta que si salía un resultado cero, era porque nuestros ingresos eran igual a los egresos y es por eso que nos salía un resultado cero. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo poder darnos cuenta de todo esto? ¿Cómo poder entender todo esto y decidir qué pasaría o dónde yo podría revisar para que ahora si mi resultado fue cero, pues yo lo pueda empezar a generar en positivo? Y pues hay dos opciones, ¿no? Si es negativo, pues empezar a incrementar los ingresos para hacer equilibrado todo el tema de pues la compensación económica, ¿no? Si sale un resultado cero, pues podemos hacer un análisis de nuestros egresos e ir directamente a los egresos variables, que es donde tenemos la oportunidad de compensar, o sea, de validar y decir, como no es algo obligatorio ese egreso, pues podemos reducir ahí y esa reducción nos puede incrementar en un saldo positivo. Adicional a todo ello, pues nos va a dar a entender cómo todo el proceso de negocio que estemos ahorita realizando, pues nos puede ayudar a comprender esta información, ¿no? Más adelante lo vamos a ir comprendiendo y vamos a ir validando todo esto. Adicional, recuerden que por estar hoy en la masterclass les voy a dar unos formatos de análisis financiero y diagnóstico financiero para que ustedes lo puedan aplicar y pues lo puedan desarrollar y tener, ¿no? Más sencillo y puedan realmente pues validar toda esta información. O la otra era incrementar nuestros ingresos. Por lo regular hoy la mayoría de las personas solo cuenta con un tipo de ingreso. No ha desarrollado la inteligencia financiera para empezar a crear más tipos de ingresos, pero es parte del proceso y es parte de crear esta conciencia y darnos cuenta de que así como podemos disminuir egresos, que ese es un buen análisis que tú puedes hacer, lo más poderoso no es disminuir tu calidad de vida, sino incrementar tus ingresos. Y así como tienes múltiples egresos, pues también empezar a tener múltiples ingresos. Y pues poder llevar después una correcta administración de tus presupuestos, es decir, o sea, como nos lo dice una regla que vamos a estar viendo también más adelante, que es la del págate a ti mismo. Y esta regla que se encuentra aquí del lado derecho es la que nos dice que del 100% de tus ingresos, por lo menos nos deberíamos estar pagando un 50%. ¿Esto qué quiere decir, Omar? O sea, ¿qué es pagarte a ti? Pues bueno, el pagarte es
que tú puedas del 100% de tus ingresos tener un porcentaje para ti, para que tú lo puedas utilizar en tres conceptos principalmente. Uno es la beneficencia, uno es la reserva y dos, ahorrar para invertir. O sea, capitalizarme un determinado tiempo para después poder invertir, no para ahorrar toda una vida ni ahorrar y tener dinero guardado en el banco. Pero bueno, lo vamos a ir comprendiendo. Si no, nos dice que por lo menos la regla debería ser un 50%. Hay casos donde pues la regla no se puede dar porque pues la persona de por sí va en su estado de resultados sale cero, pues para que pueda llegar a un 50% requiere un proceso. O si está en negativo, pues también requiere llegar primeramente a ceros y después en saldos positivos. Y la otro 50% debe ser destinado para tu calidad de vida. Esa calidad de vida que hablamos, que es la suma de tus fijos y de tus variables. Entonces, ahí es donde nos dice esta regla y esta es una regla de hábito. Esta es una regla que hace los ricos, o sea, es uno de los patrones de conducta que hacen los ricos para poder alcanzar ese nivel de prosperidad y de riqueza que pues han alcanzado ellos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que inventar la fórmula ni el hilo negro, sino ellos ya lo hicieron y ellos nos enseñan cómo poder desarrollar estos hábitos poderosos y empezar a cambiar nuestra situación. Desafortunadamente, como les decía, el juego del dinero, más que muchas veces sea externamente, pues es interno, ¿no? Muchas veces de los patrones de conducta que tenemos mentalmente, emocionalmente, las creencias del dinero, de que pues ya me llegó el dinero y como que me quema y me lo gasto, como que no tengo el dominio propio para administrar ese dinero y despilfarro el dinero porque tengo dinero. O sea, son muchas creencias que hemos programado que nos han llevado al patrón que veíamos en la sesión anterior, pobre o de clase media, o de pues no tener oportunidad de generar más ingresos y vivir muy limitado o abusar del exceso de la deuda, de los pasivos para mantener tu calidad de vida. Y esos dos patrones pues está comprobado que no te llevan a conseguir esa riqueza. Pero este sí está comprobado y este es uno de los secretos que quiero que anotes, el pagarte a ti mismo. ¿Qué significa la beneficencia? O sea, que empieces a generar una vida generosa y abundante. Y en alguna causa que a ti te enrole, en alguna situación que tú hagas o realices, pues poder ser generoso y dar ese 10% de lo que tú generas para causas sociales, para causas de salud, no sé, para alguna causa que de verdad a ti te enrole. Ser generoso, porque acuérdate de la ley de la abundancia, en el dar está el recibir y que tú de verdad trabajes desde esta parada de hábitos y de generosidad, se empiezan a abrir muchas puertas, ¿no? Dos, que empiezas a generar una reserva que te permita también tener una solvencia económica líquida, pues para cualquier situación que tú necesites en el corto plazo. Y tres, en la parte de inversiones, pues es el capital que vas a estar acumulando un determinado tiempo de acuerdo a una buena administración para poder después multiplicar. Y ahí es donde empezamos a hacer todo el proceso de educación financiera. Primero, genero dinero. ¿Cómo? Hay tres tipos de ingresos. Dos, administro mi dinero. ¿Cómo? Pues 50% calidad de vida y 50% el págate a ti mismo, ¿no? Y empiezo a hacer mi presupuesto y empiezo a clasificar mis egresos y empiezo a destinar en mi presupuesto, llevar una correcta administración de este presupuesto para poder después educarme, prepararme y poder decidir en qué invertir que pueda estar multiplicando. ¿Para qué quiero invertir y para qué quiero multiplicar? Es lo que veíamos en el balance general, para crear lo que se le conoce como activos, que era esta parte, para crear activos. Activos que, donde hablábamos y decíamos que hay que invertir o tiempo o dinero o ambos para poderlos crear, para poder hacer crecer nuestra columna de activos, que es donde está nuestro verdadero negocio, hablando económicamente, y ir disminuyendo los pasivos y por medio de estos activos, ¿no? Y que aquí demostrábamos, ese es el poder del efecto multiplicador. La multiplicación de nuestra inversión debe ser en activos como propiedades, negocios, acciones, fondos de inversión, oro,
dentro de nuestros programas de lo que es el juego del dinero, también hay una sesión que se habla de activos, ¿no? De cómo crear activos, cómo multiplicar activos, cómo aprovechar esos activos. Pero ahorita es manera descriptiva. Acuérdense que todo es un proceso y es un paso a paso. Entonces, lo importante entender ahorita todo este proceso es de que cuando yo ya multipliqué, cuando yo ya me capitalicé un determinado proceso de tiempo, es momento de tomar decisiones de invertir. Pero no solo es invertir por invertir, hay que tener una educación previa, hay que tener una preparación para que la inversión pueda tener mayor éxito. Pues la forma de crear pasivos, pues nada más es cuestión de ir por un crédito personal, un crédito hipotecario, un crédito automotriz, unas tarjetas de crédito departamentales. Cuando lo utilizamos para invertir y crear negocios, se le llama apalancamiento financiero. Pero esa es otra de las sesiones de nuestro masterclass del juego del dinero, que hoy no vamos a profundizar, porque pues implica también un determinado tiempo entenderlo, cómo utilizar estos mecanismos para crear activos. Pero por lo regular, acuérdense, la mentalidad pobre y media, ellos no utilizan estos pasivos para invertir. Ellos utilizan estos pasivos para su calidad de vida, o sea, completamente al revés. Por eso es bien importante entender todo ello y de que hoy pudiéramos profundizar y darnos cuenta de que lo que vamos a ver más adelante, el de por qué los ricos se hacen más ricos y los pobres y la clase media cada vez quedan más esclavizadas, ¿no? Solo por diferencia de conceptos, solo quiero que se den cuenta que es meramente por la programación que tenemos, la programación de hábitos y la programación de lo que hoy estamos viendo es lo que hace que tu futuro cambie o que tu futuro permanezca toda una vida así, para que vean lo poderoso que puede ser el no entender un concepto claramente y cómo ese concepto nos puede llevar a perder el juego y no solo perderlo una vez, sino perderlo todo el tiempo. Todo esto pues nos vamos a dar cuenta que existen tres patrones de flujo de efectivo, que lo que veíamos el pobre, el de la clase media y clase rica, que nos viene a reafirmar Robert Kiyosaki, y solo platicábamos que era solo entender cómo el de la mentalidad rica, pues crean muchos activos y sus pasivos que tienen es porque los ocupa para invertir, versus el de la clase media que tiene muy pocos activos o activos muy tradicionales, muy conservadores, pero sí gran cantidad de pasivos por estos hábitos que estamos hablando ahorita, ¿no? Y pobre, pues porque no tiene activos y pasivos empieza a tener muy poquitos, muy chiquititos, porque ya hay instituciones que se encargan de ver la oportunidad de este nicho y poder dar un poco de crédito, ¿no? Versus los del medio, ¿no? Que tienen acceso a crédito para pasivos o egresos calidad de vida y los ricos que tienen acceso al crédito, pero no para ellos, sino para invertir y multiplicar su columna de activos. Una vez que ya vimos todo este refresh de información y que veamos profundizando en ella, solo me queda concluir en esta parte que nuestros hábitos, nuestras elecciones día a día, nuestros conceptos que tenemos insertados actualmente sobre estos temas son los que nos van a ayudar a tener éxito financiero o a vivir en el fracaso financiero. No porque tengas dinero no significa que vivas en el fracaso financiero, ¿sale? Ni tampoco no porque no tengas dinero significa que estés en el fracaso financiero. Solo hoy es un momento perfecto para darnos cuenta, hacerlo consciente, empezar a trabajar de manera inteligente y empezar a crear cosas más poderosas. Esta es una realidad que está pasando en México y en el mundo, en el darnos cuenta que vivimos y visualmente en una pirámide donde hay unos pocos que se le llama las familias más ricas que tienen la riqueza más grande del mundo y la base de esta pirámide es la sociedad, donde no nos damos cuenta que nuestra ignorancia, nuestra falta de educación, nuestro estar afanado en el día a día por el hacer y el hacer y el hacer, no nos da cuenta que nosotros somos los que mantenemos a todos los de arriba de esta pirámide. Y darnos cuenta que pues sí es una gran realidad, sí puede ser como algo muy maquiavélico, pero es algo real y es algo que está sucediendo y que si hoy te quieres dar cuenta está excelente y si hoy no te quieres dar cuenta,
pues siguen el mismo afán a ver hasta dónde llegas, hasta dónde te cansas y hasta dónde nos podemos frustrar, ¿no? Y darnos cuenta que, ¿se acuerdan de las vasijas que hablábamos en la sesión anterior? Pues aquí es donde están. Nada más que aquí está hacia arriba la pirámide y las vasijas hablábamos que están abajo, ¿no? O sea, nosotros como sociedad, eh, al momento de que nosotros estamos derrochando el dinero, porque pues ha llegado que el sistema nos programe para que así sea, y pues mantenemos al gobierno, mantenemos a las corporaciones, a las instituciones financieras, y todos estos pues ya forman parte de las familias más ricas. Estas familias más ricas controlan las instituciones financieras, las corporaciones y los gobiernos. Y solo para darnos cuenta de todo ello, pues aquí es donde están las vasijas, ¿no? ¿Por qué? Porque mantenemos al gobierno, pues con nuestros impuestos, mantenemos a las corporaciones por mantener nuestra calidad de vida, por pues lo que hablábamos, ¿no? El Walmart, el súper, los servicios, eh, todo lo que hablábamos como las marcas, las instituciones financieras, pues todo lo relacionado al crédito, que te comento, la base de la economía es la deuda, así como lo vimos en el balance general personal, solo date cuenta cómo es el balance general mundial, ¿no? Así como hay activos y hay pasivos, la gran mayor parte de la población forma parte de los que forman el balance de los pasivos, o sea, de toda la parte del endeudamiento que hoy existe. Y todo esto pues para mantener a las familias pues más ricas. Y aquí es donde entra el concepto de darnos cuenta, así como hay un gran problema y una gran ignorancia, también hoy hay gran importancia, gran oportunidad, porque hoy estamos en la era de la información, hoy estamos en la era de las oportunidades, hoy estamos en la era del conocimiento, que anteriormente esto hace muchos años pues no era al alcance de las personas. Hoy en día sí. Hoy en día sí, así como hoy puede ser un gran problema, hoy hay mucha gente que se está preparando, educando, formando, donde se está compartiendo toda esta información para ayudar a cambiar el chip de la sociedad y empezar a hacer cosas inteligentes, empezar a crear cosas y oportunidades para dejar de ser el que sea el sustento de todos los de arriba, sino que verdaderamente pueda llegar a un punto donde la economía, donde la riqueza pueda ser repartida por ese trabajo inteligente y no por la ignorancia de la gran mayoría de las personas, unos cuantos pues estén haciendo cada vez más ricos, ¿no? Y esto lo vamos a poder entender y ejemplificar pues en esta parte, ¿no? En el cuadrante del flujo del dinero. Y este es un tema de los nuevos que estamos entrando el día de hoy, donde hay que tener y poner muchísima, muchísima atención, porque esto nos va a despertar la visión y la mente de dónde quieres empezar a jugar el juego del dinero. Cualquier cuadrante no es bueno ni malo, cualquier cuadrante tiene su juego, tiene sus reglas, tiene su conocimiento, tiene su información. Aquí va a depender realmente de cuál quieras jugar, cómo lo quieras hacer, que conozcas las reglas de cada cuadrante y las puedas utilizar a tu favor. Y aquí nos dice el escritor y economista Robert Kiyosaki, experto en negocios, desde hace el análisis de las opciones del mercado del cuadrante del flujo del dinero y nos dice que se dividen en cuatro aspectos: empleado, autoempleado, dueño de negocios e inversionista profesional. Y también nos dice que lo que está en morado representa el 97% de la población mundial que posee el 3% del dinero. Y del lado derecho, en azul, representa el 3% de la población mundial que posee el 97% del dinero de ingreso residual. O sea, solo para separar y conectar la información anterior, los que están en azul son los que ya son expertos generando ingresos residuales. Los que están en morado son los expertos generando ingresos lineales o de ganancia de capital. También en los azules generan ingresos de ganancia de capital, pero, o sea, ellos ya se volvieron virtuosos en poder generar residuales. Yo te vamos a entender por qué. Solo dense cuenta, el 3% que es los azules, pues tienen toda la riqueza del mundo y el 97% de la población solo tiene el 3% del dinero. Y en empleados y autoempleados hablamos de las pymes y independientes
Y en empleados, hablando hasta del director general de una gran empresa. O sea, al final no se va a comparar cuánto gana el director general de Coca a lo que genera el dueño y los socios accionistas de Coca y los inversionistas que invirtieron en expandir Coca, ¿no? A eso me refiero, ¿no? O sea, que empecemos a darnos cuenta del contexto que conlleva todo este proceso y darnos cuenta que no importa en el cuadrante que tú estés, apréndelo a jugar para generar pues las mejores ventajas en tu vida y que dejes de estar jugando yo un juego en cualquiera de estos donde pues solo es fracaso, fracaso, donde pues no hay oportunidades, donde pues nos limitamos y pues realmente pues al no entender todas estas reglas pues puedas jugar un juego toda una vida en desgracia, ¿no? Y nos dice, vamos a empezar a ver cada uno de estos ejemplos para entender qué pasa o cuál es el juego en cada uno de ellos y traerlo a la conciencia y podernos dar cuenta que pues es momento de tomar mejores decisiones, elecciones, es momento de emprender también de manera inteligentemente el cuadrante que tú quieras y de que sepas también que cada cuadrante tiene un contexto y ese contexto pues lo vamos a ir conociendo, ¿no? Y vamos a ver primera parte lo que es el contexto del empleado. Nos dice que el contexto del empleado es el que intercambia tiempo y esfuerzo por dinero. Si no trabajas, no recibes un pago. En este, pues generalmente ingresos lineales, pues porque pues no tiene otra forma de clasificar estos ingresos. Un empleo no es un activo, ya que no se puede vender ni ser heredado, hacer como heredarlo. Desde la crisis del 2009, los empleos han demostrado ser inestables y poco seguros. Y bueno, no nos vamos tan lejos al 2009, lo que sucedió este año. Lo que sucedió este año verdaderamente nos viene a enseñar que esta casilla es prestada y que en cualquier momento hoy puedes estar y el día de mañana ya no. O sea, para darnos cuenta del contexto, ¿no? Y vamos a ejemplificar un poquito en ello. Estos son unos datos importantes que hay que considerarlos y que nos dice, solo el 4.5 de los trabajadores en México ganan más de 13,254 mensuales. O sea, solo dense cuenta que si de por sí de este estadístico, del porcentaje que está trabajando como empleados, solo gana el 4.5, o sea, el 4.5 solo gana más de 13,000. Ahora imagínense el 95.5 que está específicamente en este cuadrante. ¿Qué oportunidades hay? Pues que ganen menos de 13,254 mensuales. Y no solo ello, sino este año se han perdido más de 5 millones de empleo en lo que va el 2020. Y te quiero decir que en los siguientes años va a haber siguiendo mucho recorte de personal, porque hoy los dueños de negocio y los inversionistas están aprendiendo a moverse, ellos son visionarios y saben cómo va a estar el futuro y pues para ellos el tener una carga laboral es costosa, o sea, hablando realmente por la legislación que tenemos en México, es muy costoso tener una gran carga laboral y de empleos y que hoy prefieren invertir y sistematizar sus procesos para pues ya no tener que contar con una situación que es el tema laboral aquí en México. Solo para que nos demos cuenta de estos datos, que veamos realmente que pues no va a parar aquí, sino esto va a continuar. Y si nosotros pensamos que esta casilla pues puede ser la mejor opción que podemos tener en nuestra vida, hoy te quiero decir que no es así. No importa, o sea, yo me he enterado ahorita de grandes conocidos y amigos que trabajaban en direcciones, gerencias, o sea, ganando muy bien y que fueron recortados, o sea, hubo recorte personal y les toca parejo. Como le puede tocar al más alto, como le puede tocar al más bajo. O sea, aquí los fines de intereses lo deciden los dueños y los inversionistas, no las necesidades de los empleados, solo para que se den cuenta de la realidad de lo que ocurre y poder entender cómo jugar y si estás en este cuadrante, poderlo empezar a aprovechar a tu favor, ¿no? Hoy en día la demanda académica cada vez está creciendo más, pero la oferta laboral ya no es así. Hoy en día hay tantas instituciones que están creando carreras y que hoy en día están creando nuevas carreras que sí van a aportar gran valor, pero hoy muchas carreras de las que conocemos tradicionalmente están quedando obsoletas por toda esta sistematización, por todo este avance tecnológico, por todo este avance digital. Entonces, pues cabe la oportunidad de replantearnos y darnos cuenta que
Si no cambiamos hoy nuestra manera de pensar o empezamos a hacer nuestra vasija más grande, pues vamos a tener serios problemas en este cuadrante. Medidas desesperadas, la gente hoy en día está tomando medidas desesperadas en estar en este tipo de cuadrante, porque pues hoy como un trabajo ya no le alcanza, pues necesita trabajar en otro empleo. En vez de emprender un proyecto, decide tener otro segundo empleo. Pues hoy en día ya no hay prestaciones, hay muy pocas instituciones o empresas grandes que verdaderamente dan prestaciones. Hoy ya no es así, hoy ya muy pocas, la gran mayoría de los empresarios o pymes no tienen las condiciones para dar tantas buenas prestaciones y pues la persona trabaja sin esas prestaciones. Hay un depreciamiento del conocimiento porque no hay cómo pagarle a las personas pues ese conocimiento. Las mismas personas no saben valorar sus conocimientos y no se saben vender y solo buscan un trabajo por necesidad y porque pues como hay 20 personas esperando la oportunidad para un mismo empleo, aunque tú tengas mejores conocimientos, pues ¿qué te dice el empleador? Te dice, pues sabes que si tú no quieres esta oportunidad, pues tengo 20 personas más que sí me van a aceptar esto que yo les estoy ofreciendo. Y entonces aquí como llega la medida desesperada de tener dinero y de estar en el juego de la necesidad, pues tomamos ese trabajo, ¿no? Salarios bajos y actividades que pues no te apasionan, o sea, verdaderamente solo es por un juego del dinero donde el dinero pues controla nuestras vidas y nosotros no estamos controlando pues este dinero, ¿no? Y es real, es muy fuerte darnos cuenta de todo eso, pero pues qué mejor poderlo hacer, qué mejor que despertar y sanar ese dolor y poder conseguir cosas más grandes a quedarte toda una vida aquí y después llegues al último día de tu vida y digas, jugué el juego de una manera incorrecta y es por eso que hoy muero de esta manera y en esta situación económica, ¿no? Por eso es bien importante tomar la conciencia de todo esto. Hoy en día también, pues, los que son contemporáneos a mí, pues ya no gozamos de la ley del 73, o sea que hoy tenemos la ley del 97 para los que han elegido el camino laboral. En este caso, yo en mi caso, yo ya no seguí ese camino por darme cuenta de todo esto, por darme cuenta que pues las reglas del juego cambiaron y que si yo seguía jugando estas reglas, pues no me iba a ir tan bien, no hablando económicamente, sino hablando de que todo el proceso que tenía que llevar para poder alcanzar buenas cosas. O sea, imagínate, anteriormente en la ley del 73, con que tú cotizaras con 500 semanas, tú te podías jubilar y te podías jubilar con un salario promedio de los últimos 5 años. O sea, de los últimos 5 años que tú hayas crecido en tu empleo, hacías el promedio y te podías jubilar ya como vitaliciamente y gozar de ese mismo sueldo. Obviamente, pues también había una pensión por viudez y pues esto nos llevaba a que si tú crecías en la escala corporativa, hoy en día tú creces en la escala corporativa, pues más impuestos vas a pagar, más calidad de vida vas a necesitar, vas a formar parte de la clase media donde tiene que abusar de la deuda para alcanzar una mejor calidad de vida y vas a quedar atrapado, como lo veíamos en esa pirámide de la ignorancia financiera, ¿no? Y hoy solo date cuenta de cómo pasa esto. O sea, anteriormente decías, no importaba porque pues yo iba creciendo y conforme yo creciera me iba a jubilar. Hoy ya no es así. Hoy primeramente tienes que cotizar de 1,250 semanas para poderte jubilar. O sea, duplicar la cantidad de tiempo para laborar. Monto ahorrado en la cuenta individual. Aquí hoy es de lo que tú ahorres, no de tus últimos 5 años promedio, sino de lo que tú alcances a ahorrar en tu Afore o de lo que tú hagas de tu inteligencia financiera para crear un ahorro o invertir. Pues ya no hay asignación de familiares, ya no el pago adicional del aguinaldo, o sea, todo esto, o sea, dependiendo del cálculo inicial de la esperanza de vida del asegurado, o sea, ya no, es ya realmente para lo que ahorraste los años que te van a alcanzar, si es que quieres que sea repartido de esa manera, ¿no? Y solo quiero que nos demos cuenta de todo esto, porque hoy es muy triste, verdaderamente, todo ello, ¿no? Pero yo siempre he dicho, si nosotros alcanzamos a identificar las áreas de oportunidad, podemos empezar a hacer algo diferente.
Solo date cuenta de cómo estas reglas están cambiando y han cambiado y han perjudicado a muchas personas por pensar que las reglas de muchos años atrás hoy se tienen que usar igual y hoy pensar que la educación tradicional nos puede llevar a generar mejores empleos y poder alcanzar una mejor vida y poder ser alguien en la vida, o sea, porque son creencias limitantes que no nos permiten darnos cuenta de lo que verdaderamente está ocurriendo, cómo las leyes están cambiando, cómo queremos jugar el juego de la misma manera y no darnos cuenta de todo ello, ¿no? Y esto pues es algo muy triste, pero hoy es la oportunidad de empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? Y empezar a generar hábitos diferentes y empezar a utilizar toda esta información a tu favor. Adicional a ello, pues vamos a darnos cuenta de cómo esta casilla del empleo, como bien dices, puede tener sus pros, pero también puede tener sus contras. Lo importante es que tú seas consciente de todas ellas y si tú quieres seguir jugando este juego, empieza a hacerlo inteligentemente, empieza a mejor administrarte, empieza a cambiar tus hábitos, empieza no solo a ahorrar en esquemas tradicionales, sino empieza a educarte en inteligencia financiera, en inversiones, pues para poder alcanzar mejores resultados en la permanencia de este contexto, ¿no? Y que hoy te des cuenta que mientras más trabajo hagas de este lado, pues también muchas cosas vas a perder de vista. No es lo mismo ser director como cabeza clave o al ser dueño de negocios, porque ahí es donde entra ese juego de tiempos, ese juego de estilo de vida, ese juego de horas de trabajo, porque te puedo decir algo, el 200% del tiempo de las personas en el hacer está en el empleado y en el autoempleo. El 80% del tiempo de las personas que están en azul está destinado a su calidad de vida, a su familia, a su bienestar, a su educación, a su preparación, porque entendieron el juego y empezaron a darse cuenta que hay dos cosas. El que va por sus sueños, que son los que están del lado derecho y un poco en el lado abajo de los autoempleados, y los que están trabajando en los sueños de alguien más, que son el empleado y cierto conocimiento que nos va a dar el autoempleado, ¿no? Que es lo que vamos a conocer ahorita. Ya reforzando la información de la casilla del empleo, que ojo, te quiero decir, no es que la casilla sea buena o mala, o sea, ninguna es casilla buena o mala, solo es conocer la casilla, conocer el contexto y trabajar con inteligencia en cualquiera de estos contextos, ¿vale? Y entender las oportunidades que hay para crear cosas diferentes, ¿no? Y el autoempleado nos dice que pues aquí influye mucho la mentalidad, porque la mentalidad del autoempleado es que él es la estrella de su negocio, o sea, no hay nadie mejor que él para operar su negocio. Sus ingresos dependen del tiempo que pongas de ciertamente pues en este proyecto. Es decir, que en esta casilla, si tú abres tu negocio, tienes ingresos, si tú no abres, no tienes las facultades para que tu negocio opere solo. Lo que sí un dueño de negocios, que es lo que vamos ahorita a comparar. Si por X razón, oye, o motivo, te ausentas de tu negocio por 6 semanas o menos, ¿qué pasaría con tus ingresos? ¿Seguirían llegando a tu vida o sigues validando que tú tienes que estar en tu negocio para que el negocio funcione? Porque esto es un tema de mentalidad, no es un tema del mecanismo, es un tema de la mentalidad. Y es por eso que te voy a compartir lo que nos dicen estos datos, ¿no? 9 de cada 10 emprendedores, su negocio que inicia no tiene éxito por falta de conocimiento, por falta de experiencia, por falta de desarrollar la mentalidad. No solo es desarrollar a mentalidad de, pues tengo una idea, tengo dinero, voy y pongo un negocio, a ver qué sucede, ¿no? Si no tienes el contexto financiero, no tienes el contexto de negocios, no tienes el contexto de educación interpersonal, desarrollo personal, inteligencia emocional o muchas habilidades que implica este camino, te aseguro que tu camino como autoempleado va a ser doloroso. Y de verdad te lo digo por experiencia, porque yo he tenido la oportunidad de pasar en la casilla morada, arriba, abajo, y hoy estoy en mi proceso a las casillas azules. Y estoy trabajando con mentores en esas casillas azules, pues para poder desarrollar un contexto diferente. Pero el querer yo hacer todo de manera sola en cada uno de estos cuadrantes, pues te puedo decir que es un contexto completamente diferente. Y el darnos cuenta de esto, otro de los estadísticos que nos dice que
La combinación de esta percepción y la baja calidad laboral en el país, o sea, versus la casilla del empleo, han generado grupos nuevos de emprendedores que en su mayoría lo hacen bajo un fundamento incierto. Hoy está de moda emprender, impulsados por la necesidad y no por el conocimiento del negocio, ni por el conocimiento personal, ni mucho menos, ¿no? Es por necesidad, lo cual resulta en la caída de miles de proyectos en el corto plazo. O sea, solo para darnos cuenta de eso, o sea, para darnos cuenta que esta casilla, todavía la del empleo, pensamos que es una casilla peligrosa, pero esta todavía es una casilla muchísimo más peligrosa, que si tú no tienes las facultades, el desarrollo, el conocimiento necesario, la probabilidad de fracaso va a ser muy grande. Pero ojo, te quiero decir que el fracasar es lo de menos. No hay caso de éxito en los azules que no haya tenido que pasar por un fracaso, porque para ellos es una experiencia y es un aprendizaje. En la mentalidad tradicional el fracaso es como, no sirvo, esto no es para mí, para qué lo intenté, mi familia me lo dijo, para qué tanto juegas como en emprender, te habías quedado en tu empleo. O sea, empieza a haber un juego emocional tan grande que nosotros no lo vemos como un gran aprendizaje, sino lo vemos como, pues esto no es para mí, lo abandono y regreso al empleo, ¿no? Y en esta casilla, principalmente el autoempleo, hay tres caminos. El camino de me fue mal, fracasé y regreso como empleado. Dos, me ha ido bien y me he conformado y me quedo aquí, pero pues el día que yo ya no esté, pues tu negocio ya no va a continuar porque pues no creaste un sistema de negocios. Y tres, empezar a construir una mentalidad y una visión de dueño de negocios y un inversionista. Pero también te tengo una buena noticia, o sea, todo lo que hoy inició, hoy lo que se ve grande, pues no inició en grande, o sea, inició en pequeño, que es lo que ahorita estamos viendo. Lo que fue la diferencia del proceso fue la mentalidad de la persona. Yo te puedo decir que en mis primeros 5 años como emprendedor, en esta casilla como autoempleado, fueron años de fracaso tras fracaso tras fracaso, pero en el momento que yo decidí dejar la casilla de empleado, y ahí no era fracaso tras fracaso, ahí de verdad crecí muy rápido porque tenía esa programación, tenía esa mentalidad, me sabía vender, trabajé en grandes corporativos como empleado, muy joven, empecé ganando muy bien, pero me di cuenta de toda esta información y fue cuando decidí dar el salto hacia el otro lado a emprender, pero como no tenía la programación, como era nuevo para mí, como no tenía mentores, no tenía una educación, no tenía este contexto que hoy ya conozco, pues me fue en ese momento mal en mi vida y yo pensé que era fracaso tras fracaso, hasta que me di cuenta de que 5 años de experiencia del fracaso en el fracaso en el fracaso y de neciar y de pensar todas las cosas solo a mi manera, pues me di cuenta que, y empecé a ver las bibliografías de la gente más exitosa del mundo, tuvo que pasar por fracaso tras fracaso por fracaso para formar tu carácter, para formar tu mentalidad, para formar tu visión, porque las personas que están y forman parte de este 3% de la población en el mundo son personas que nunca se dieron por vencidas. Y los que están en el 97% de la población son los que se conformaron, son los que se quedaron, son los que desistieron del camino y son los que ese dolor que hoy tan grande puede hacer los paró, los paralizó y el miedo ha hecho que se quedaran de esa manera, ¿no? Y entonces el darnos cuenta de todo esto nos da a entender que cada fracaso, cada eslabón es un momento de una oportunidad para crecer. Y el tener toda esta información nos ayuda a entender que, pues, que hoy emprendas el camino como autoempleado y te lleva ese camino de dueño de negocios inversionista, pues implica un reto y que pues hoy todo el mundo tiene la oportunidad. Y vamos a conocer el caso de éxito de Casa Toño. Casa Toño, pues hoy no nació como Casa Toño. Casa Toño nació como autoempleado y tenían su venta de pozole en el garage de su casa. ¿Qué pasó después de un proceso? Pues se convirtieron hoy en dueños de negocio y Casa Toño es un gran negocio donde hay inversionistas, donde hay sistemas de negocio que están operando. Y ahí podemos ver más casos de éxito como Bimbo. Bimbo inició como una panificadora de colonia. Grupo San Pablo, donde yo tuve la oportunidad de trabajar como empleado, de tener gran experiencia ahí como auditor interno a nivel dirección. Este, Crecieron como una farmacia también de esquina, de colonia, y hoy en día el gran corporativo que es.
O sea, hay muchos casos de éxito que nacieron en pequeño, pero la gran diferencia fue la visión, o sea, la visión del emprendedor, o sea, tu visión. La visión es lo que nos debe cambiar, es lo que debe hacer que, sin importar las situaciones o dificultades que se nos presenten, es el momento de actuar y seguir y continuar. Y es el camino de continuar y continuar y continuar, de aprender al menor costo de tiempo y al menor costo de dinero. Porque pues también el aprendizaje implica tiempo e implica dinero, ¿no? Entonces, el entender todo eso, darnos cuenta de que pues el dueño de negocios pues tiene una mentalidad diferente, ¿no? Y nos dice, tiene un sistema, ellos crearon un sistema versus el autoempleo. El autoempleo tiene su sistema en la cabeza, el dueño del negocio, y el dueño de negocio dice, pues yo no necesito ser el mejor del negocio, yo tengo a los mejores trabajando conmigo, por eso desarrollé un sistema, invirtió dinero para montar un verdadero negocio, su tiempo es flexible porque tiene otras personas que trabajan, o sea, se convirtió en un líder, aprendió a enseñar a trabajar en equipo, o sea, empezó a cambiar su mentalidad y empezó a darse cuenta que tiene un sistema trabajando para él. Y en ese sistema pues implica lo que son infraestructura, personas, eh, externamente procesos y todo ello pues lo ha llevado a que un sistema de negocio pues, ahorita más adelante vamos a ver el ejemplo de uno para ver el proceso de un caso de éxito, de que llevó a convertirse en un dueño de negocios y después a convertir en un imperio, ¿no? El inversionista, él trabaja para él, o sea, ya esa es su cualidad, esa es su habilidad, ya el dinero trabaja para él. En el dueño de negocios, el sistema trabaja para el dueño. El inversionista, el dinero trabaja para él, generándole ingresos que no dependen de su tiempo, menos ni de su esfuerzo, sino solo de su inteligencia, ¿no? Como inversionista disfruta de ingresos residuales que te dan la libertad financiera, ¿no? Que se encuentra muy fuerte de este lado, ¿no? Versus, ¿qué pasa con el empleo y el autoempleado? Pues el tiempo y el esfuerzo dependen de estos procesos. Aquí se encuentran pues los dos tipos de ingresos de ganancia de capital y los ingresos lineales y darnos cuenta que pues mientras nosotros sigamos haciendo ese tipo de ingresos, sí dinero puede llegar mucho, pero en el medida que tú dejes de hacer y formar parte de esa actividad, ya no va a llegar más dinero, como los inversionistas y los empresarios que tienen a sistemas de negocios trabajando, el dinero trabajando, porque los inversionistas invierten en estos sistemas de negocios y en otros vehículos de inversión, como hablábamos, la columna de activos, o que aquí es donde nos dice Robert Kiyosaki, que el verdadero negocio no está ni en el empleo, ni en el autoempleo, ni en el dueño de negocios, sino ser inversionista, porque el inversionista ha educado, se ha preparado y se ha desarrollado para crear su columna de activos. Y en esa columna de activos, pues ya vienen todos los demás activos, como sistemas de negocios, bienes raíces, inversiones en la bolsa, inversiones en commodities, o bueno, ya en una infinidad de cartera de activos, pues que hacen que el dinero pues esté trabajando para él, ¿no? Acuérdate, el inversionista, el dinero trabaja para él. En el dueño de negocios, un sistema trabaja para él. El autoempleado trabaja para sí mismo y el empleo trabaja para alguien más. Entonces, en resumen, darnos cuenta de cada contexto y verlo de esta manera. Imagínate nada más darte cuenta del nivel de responsabilidad. El empleado se enoja porque su quincena no le llegó a las 3 de la tarde del día 15. El autoempleado se está tronando para ver cómo vende o cómo cierra el mes con sus ventas, pues para poder invertir en más producto, para poder invertir en reclutar a una o dos personas más o pagarle a dos, tres personas en su negocio. Ahora imagínate la mentalidad del dueño de negocios que tiene que pagar la nómina de 1,000 personas, 2,000 personas, 5,000 personas, contratos de negocio millonarios que tiene que cerrar, relaciones exitosas, problemas complejos que se van presentando en este contexto. Y el inversionista, pues, saber que no invierte 1,000 pesos, o sea, las cantidades de dinero que invierte son grandísimas. Imagínate el nivel emocional que tienen que desarrollar los que están del lado derecho a los que están del lado izquierdo, ¿no? O sea, los morados y los azules. Y hay una regla que dice, por eso el 80% del tiempo de los que están azul lo invierten en su autoeducación, pero el 200% del tiempo las personas que están como empleados y autoempleados se la pasan en el trabajo operativo.
Es por eso que nunca tienen tiempo de nada, es por eso que solo viven esclavizados de su propio trabajo, de su propio negocio, es por eso que no generan una abundancia mayor, sino solo están buscando esa abundancia económica para sí mismos, y ahí es donde viene una regla proporcional de la abundancia económica, que más adelante te voy a compartir. Es por eso que no es casualidad que los que están del lado derecho, en azul, pues tienen esa gran cantidad de riqueza económica a versus los que están en morado, pero que más adelante te voy a compartir. Te voy a presentar este caso de éxito, a lo mejor ya lo viste, vuélvelo a ver, de verdad, yo cada que lo veo, pues me emociona, me llena de mucha motivación y darme cuenta de que pues tenemos muchas oportunidades. Vamos a dar un minutito porque me parece que se está cargando un tema con la red. Bueno, vamos a dar ahorita un minutito más a ver si nos deja, porque se trabó ahorita el internet. Y pues hablábamos de lo que es el Coronel Sanders, ¿no? Esta era una persona que hoy ya todos lo conocemos, de lo que hizo. Fue construir, pues hoy, Kentucky Fried Chicken, ¿no? ¿Qué hizo él? Ahorita en breve, pues volvemos a ver si regresamos a la historia que estamos viendo. Pues buscó diferentes mecanismos. Él a la edad de 65 años estuvo a punto de suicidarse porque se dio cuenta que cuando se iba a retirar el gobierno, pues le dio un cheque
muy bajo que pues casi casi era de no tenemos la capacidad de que te puedas mantener. Solo para que se den cuenta, ¿no? Él pasó por el ingreso, o sea, fue empleado, y luego aprovechó emprender como autoempleado para después convertirse en una persona exitosa en el cuadrante dueño de negocios, ¿no? Fue valiente para afrontar nuevos retos porque toda su vida, casi desde de 65 años para atrás, estuvo buscando oportunidades de empleo de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso, hasta que llegó al último día de 65 años y decidió suicidarse, porque se dio cuenta que fracasó en todas las áreas de su vida, fracasó en esta y que pues no era capaz de poder mantenerse en su vida futura, ¿no? Fue humilde y sereno para afrontar los fracasos, porque no se dio por vencido, reconoció cuál fue su mayor talento y decidió emprender. Y después de los 65 a los 85 años, él construyó y armó una red y un sistema global de negocios y expandió su riqueza pese a su edad. O sea, él no se vio con las consideraciones como hoy muchas personas ya se ven, sino que él, más que armar y ir a hacer su testamento porque se iba a suicidar, empezó a reconocer y a notar cuáles eran sus talentos y empezó con su receta, o sea, él que sabía cocinar, y lo que hizo, reconoció ese talento, pidió un préstamo para comprar sus, sus productos que él necesitaba para preparar su pollo, y fue de puerta en puerta en Kentucky, pues para vender su pollo, ¿no? Pasó de los ingresos lineales como empleado, pasó a los ingresos de ganancia, emprendiendo su propio negocio, y después perseveró todavía 20 años más para construir un imperio a nivel internacional, ¿no? Solo para que te des cuenta de los procesos de la vida. Todavía él con sus talentos, sus procesos, sus experiencias, tardó 20 años más en poder alcanzar ese gran éxito que hoy él logró, ¿no? Todo esto, pues, ¿a qué conlleva o a qué va? Pues para darnos cuenta que el límite solo está en nuestras creencias o nuestros programas que tenemos en nuestra mente. No importa el mecanismo que tú estés emprendiendo hoy, siempre y cuando conozcas el contexto, el juego, conozcas toda esta información que hoy día te estoy compartiendo, te va a ayudar a que puedas conseguir esas metas que tú quieres, esos anhelos, empezar a entender que el juego del dinero no se debe llevar por necesidad, sino se debe de llevar por pasión, por gusto, por entenderlo, por comprenderlo, por aprovechar todo eso a nuestro favor, ocupar esas reglas a nuestro favor. Pero hoy la gran parte, la mayoría de las personas solo juega el juego del dinero por necesidad y no ni siquiera con inteligencia, ¿no? Voy a ver si ya puedo abrir el video. Vamos a intentar abrirlo nuevamente.
Excelente, ahora sí ya lo pudimos checar y pues resumíamos en todo ello, ¿no? Imagínate cómo dice, sin agallas no hay gloria, ¿no? Muchas veces pensamos que por dinero no tenemos éxito, por dinero no logramos las cosas en nuestra vida, sino esos son meramente cuentos que nos hemos comprado y que han quedado ahí arraigados, que nos hace quedar programados para seguir un juego hacia la pobreza. Esa pobreza que, como les reiteraba, o sea, somos computadoras programadas y que hoy es momento de quitar esos programas que no funcionan en nuestra vida y a reprogramar y tener nuevos programas poderosos que nos lleven al éxito de todo lo que tú quieras emprender. Si se dio cuenta, él se sentía fracasado por todo, en todas las áreas de su vida, porque él se dio cuenta, así como él se rechazaba y se rechazaba sus talentos, pues imagínate cómo por todos lados él era rechazado, o sea, todo lo que proyectaba hacia afuera, hasta que él decidió reconocer sus talentos, reconoció sus virtudes y reconoció su valentía. Volvió a comenzar, volvió a intentarlo y logró todo ese éxito. Hoy te invito a que verdaderamente te reconozcas quién eres verdaderamente como persona, tus talentos, tus habilidades, y que empieces a trabajar un juego en tu vida donde tú controles el dinero y el dinero a partir de ahora ya no controle tu vida. Te dejo una clave que es fundamental para ser exitoso. Ama lo que haces. No serás un gran vendedor, un gran empresario, un gran inversionista. Si no amas lo que haces, es la clave para todo. Y te dejo la fórmula de la abundancia, de prosperidad económica, es directamente proporcional a la cantidad de vidas que tú impactas. Solo date cuenta el día de hoy a cuántas vidas estás impactando. Ese es el nivel de prosperidad económica que va a llegar a tu vida. Si te das cuenta, el empleado y el autoempleado versus cuántas vidas impactan, versus es su realidad económica y la responsabilidad y compromiso que implica estar del otro lado, cuántas vidas o procesos impactan, es proporcional a su cantidad económica. Si no sabemos desarrollar lo poco, menos va a llegar lo mucho. Si no sabemos administrar en lo poco, menos va a llegar lo mucho. Si no sabemos multiplicar en lo poco, menos va a llegar lo mucho. Hoy te invito a que le digas bye bye a esa mente pobre y que te des la oportunidad de, con toda esta información, de desarrollar todo lo necesario para que tengas éxito en cualquier cosa que tú estés emprendiendo, en cualquier cuadrante que tú estés haciendo, pero hazlo de manera inteligente. Síguete educando, síguete formando y estoy seguro que muy poco o muy tarde o muy temprano, no lo sé cuánto tiempo sea de ti, tus procesos, vas a conseguir eso que tú anhelas. Con esta información te doy las gracias por haberte conectado a esta masterclass y pues te invito a que sigas con tu educación. Más adelante te voy a compartir todavía parte de la secuencia del juego del dinero, si así tú lo eliges, y pues sin ningún costo, ¿no? Todo esto para que tú sigas aprendiendo, llevando tu mentalidad y que te des cuenta de que hoy es momento de crear un nuevo cambio en tu vida. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias, excelente presentación. A ustedes, claro que sí, gracias. Excelente tarde.